Dios. Bueno, pues vamos a regresar al Congreso de los Diputados porque nuestro compañero Josué Cárdenas se encuentra con Edmundo Val. Adelante, Josué. Vale, pues vamos a tenerle en un instante. Bueno, yo creo que el magistrado ha estado bastante claro, ahora sí que le tenemos, el magistrado ha estado bastante claro porque una cautelar no presupone absolutamente nada, lo que trata es de evitar un daño absolutamente irreparable y ocurre todos los días en los tribunales de justicia. Ahora sí, vamos a regresar al Congreso de los Diputados con nuestro compañero Josué Cárdenas, que como decimos se encuentra con Edmundo Val. Adelante, Josué. Pues de justicia va el tema de un magistrado a un abogado del Estado, en este caso Edmundo Val. Bueno, la realidad, vaya semana, vaya proceso. Hoy precisamente su compañera Arrimadas hablaba de ese proceso de Sánchez, sí, comparación con el procés catalán. ¿Cómo equiparan esta situación? ¿Cómo lo vivieron en 2017 y cómo se está viviendo ahora? Bueno, nadie mejor que ella, además, para poder equipararlo, porque lógicamente allí estaba ella, ¿no? Estaba también con José María Espejo, que es otro de los diputados que tenemos en este grupo parlamentario, y con otros como Carlos Carrizosa. Efectivamente hay muchas concomitancias, ¿no? Y lo que se está viendo un poco pues es ese forzar las instituciones hasta llevarlas al máximo con estas declaraciones que estamos oyendo por parte del Gobierno de España. Bueno, perdón, por una parte del Gobierno de España y por la otra parte del Gobierno de España. Las de la primera parte del Gobierno de España, pues la verdad son las de yo acato, pero esto es una barbaridad y yo creo, me parece que todos vamos a tener claro qué es lo que están ya pensando en hacer, porque incluso hasta lo están sugiriendo, que es modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que de esa manera maniatar al Tribunal Constitucional para que no pueda hacer cuál es su función genuina, su función legítima, que es controlar al Poder Legislativo. Aquí justamente enfrente de él nos encontramos en este momento. Y luego, en segundo lugar, claro, las manifestaciones de la otra parte del Gobierno, la más radical, la más de ultraizquierda, son ya francamente lamentables, ¿no? Llamando a la insumisión, al incumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional. Esta segunda parte, desde luego, recuerda, vamos, yo creo que está calcada de lo que en aquellos días, en 2017, vivimos en relación con la mesa del Congreso, cuando decía del Parlamento, decía la mesa del Parlamento, si solo queremos votar, si solo queremos que se debata. Oiga, mire, pero es que el Tribunal Constitucional le ha dicho que es que este tema que ha decidido la mesa no se puede. No, pero la democracia está por encima de los mandatos del Tribunal Constitucional. Mire, la democracia no puede estar por encima de la ley. Solamente hay democracia dentro de un Estado de Derecho. Si no se cumple la ley, no hay democracia. Lo demás es la ley de la selva. Que no utilicen el pretexto de la democracia y de la soberanía nacional y de no sé qué y de no sé cuánto para que en el Parlamento se pueda votar cualquier cosa. Porque si se votan cosas que no son correctas, que no son de acuerdo con la ley, que no están de acuerdo con la Constitución, en el caso concreto que nos ocupa, si están violentando los derechos de participación política de los diputados, que es lo que se pone de manifiesto en el auto de suspensión que establece el Tribunal Constitucional, pues entonces no se puede seguir adelante con la actividad legislativa. Tengo que hacer una valoración, desde luego, muy negativa de cuáles han sido las manifestaciones del Gobierno con estos dos niveles, ¿no? Por una parte, la parte socialista, me parece lamentable que un Gobierno de España diga que no está de acuerdo y que ponga en tela de juicio lo que hace un órgano constitucional de la máxima relevancia como es el Tribunal Constitucional, que nos amenace seguramente con cambiar las leyes para que esto no pueda pasar, y desde luego con lo que ha hecho Podemos yo creo que no hay palabras. Eso sí que es idéntico, absolutamente idéntico a lo que pasó en el Parlamento de Cataluña en el año 2017. Y las palabras de Meritxell Batet y también de Ander Gil, ¿qué le ha parecido? Anoche salieron tanto la presidenta del Congreso como el presidente del Senado. Es verdad que acataron lo que salió del Tribunal Constitucional, pero pusieron alguna coma. ¿Qué le pareció esas declaraciones? Mire, me parece de verdad, sinceramente lo digo, lamentable. En las instituciones, en la convivencia entre instituciones que pueden tener distintas sensibilidades, discrepar las unas de las otras, que tienen además sus competencias de fiscalización, de control, las unas sobre las otras. En el caso del Tribunal Constitucional, ya lo he dicho antes, son absolutamente claras. El Tribunal Constitucional lo que controla es la actividad legislativa, por una parte, y por otra parte, que se vele por el cumplimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas, que es el caso que nos está ocupando. Yo creo que las personas que dirigen estas instituciones deben tener una educación absolutamente pulcra, absolutamente que no trasluzca ningún tipo de reproche respecto a otra institución, porque la convivencia democrática se resiente muchísimo con esas palabras de Meritxell Batet, de Ander Gil. ¿Alguien entendería que ahora el presidente del Tribunal Constitucional saliera reprochando las palabras de Meritxell Batet o de Ander Gil?
Pues no, claro que no. Tampoco podría hacer eso el presidente del Tribunal Constitucional. Por eso quiero, de verdad, hacer una llamada a la sensatez y a que dejemos trabajar las instituciones, cada una dentro del ámbito de las competencias que la Constitución diseña, sin realizar esos juicios de valor que me parecen muy malos, absolutamente muy malos, para el correcto funcionamiento de la democracia. Le pregunta a Luis Losa desde Plato. Sí, señor Val, desde el Partido Socialista se ha planteado la segunda vuelta. Ahora lo vamos a volver a hacer, eso sí, a través de un proyecto de ley, porque claramente tienen el objetivo de tomar el control del Tribunal Constitucional. ¿Cree que es el camino adecuado? Y por otra parte, ¿nos hemos fijado demasiado en el procedimiento más que en el fondo, que es un ataque clarísimo a la independencia del Poder Judicial? Mire, fíjese, muy interesante sobre todo la segunda parte de su pregunta, porque le he dado muchas vueltas a esta cuestión. Pero, ¿cómo van a cambiar las reglas del juego cuando resulta que esas reglas del juego no dan el resultado que yo pretendo? Hay un comportamiento más autoritario, más tiránico, más despótico, que cambiar las reglas del juego cuando las reglas del juego no dan el resultado que yo quiero a priori. Si es que esto es inaceptable, pero ¿sabe lo que pasa? Que lamentablemente no nos llama a engaño, que lamentablemente ya no nos sorprende nada. Pero si cambiaron las reglas del juego para meter a Esquerra Republicana y a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales y Gastos Reservados, intentaron cambiar las reglas del juego para la elección de los magistrados del Consejo, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y gracias a Dios que Bruselas llamó la atención y tuvieron que dar un paso atrás. Pero incluso eso estuvo registrado en el diario del Congreso de los Diputados. Si es que hacen eso, y eso es la señal inequívoca del comportamiento más absolutamente despótico y autoritario que puede tener un gobierno. Las reglas del juego hay que respetarlas. No puedo cambiar las reglas del juego porque no están dando el resultado que yo quiero a priori. Esas reglas del juego enlazo con la segunda parte de su pregunta. En democracia, yo lo digo siempre con un latinajo que luego explico, las formas y el fondo coinciden. Las reglas del juego, la forma, son reglas ad solemnitatem, o sea, esenciales, absolutamente esenciales. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque no han respetado las reglas del juego, porque no han respetado que nosotros, los diputados, tenemos derechos de participación política, que nuestra voluntad está en democracia para poder conformar la voluntad general que salga de la Comisión de Justicia y después del Pleno del Congreso de los Diputados, porque las enmiendas se tienen que tramitar de una manera, porque no se pueden incorporar enmiendas inconstitucionales o presuntamente inconstitucionales a juicio de los letrados en una ley que versa sobre otra cosa completamente diferente y sobre la que a mí no me dejan ni opinar como diputado de la oposición. Y por lo tanto esto es nuclear, esto es esencial, esto no es meramente adjetivo. Parece, o pudiera parecer, que esto es lo de menos. No, no es lo de menos, estamos en democracia, los procedimientos son esenciales. Y luego ya respecto al fondo, ¿qué quiere que le diga? Una auténtica salvajada. O sea, la reforma, la derogación del delito de sedición, la bajada de las penas del delito de malversación, sobre todo por lo que se refiere al primero de los delitos señalados, deja inerme, sin defensa penal, a nuestra sagrada Constitución española de los ataques que pueda recibir de los separatistas. Es una auténtica cacicada y es una humillación a España. Es poner de rodillas a España delante de los separatistas con tal de permanecer en el poder Pedro Sánchez un año más de forma cómoda hasta que termine la legislatura, y es moneda de canjes, moneda de cambio, es vender el Código Penal y vender la Constitución española a cambio de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Pero, insisto, con la gravedad que tiene esto segundo, no menospreciemos en democracia la gravedad que tiene lo primero. Y para mayor indignidad, señor Val, cuando precisamente los que han sido condenados por sedición reiteran, no solamente no tienen arrepentimiento, sino que reiteran que lo volverán a hacer. Absolutamente indignante. Edmundo Val, muchísimas gracias. Josué, gracias también. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias de verdad. Un abrazo. Bueno, pues esa es la situación, y es que es verdad que se ha parado este golpe, pero es que el jueves se va a eliminar el delito de sedición y también se va a rebajar el delito de malversación de fondos públicos. O sea, gratis total para dar un golpe de Estado, y además va mucho más barato meter la mano en la caja.